este hombre es capaz de obedecerme aún en medio de las pruebas más difíciles. Dios quiere que todo el mundo, aún el mundo espiritual, vea nuestras ejecutorias y vea la manifestación de nuestra fe. Dios quiere que todo el mundo vea cuando usted y yo, hombres y mujeres de fe, estamos actuando y aún en medio de una prueba en la cual nuestra fe está siendo sometida a un proceso de fuego, Dios está contento permitiéndolo porque sabe que ese caminar de fe le va a glorificar a Él. Porque en medio de las pruebas, papi, Dios también tiene la capacidad de proveer a nuestras vidas. Las pruebas son elementos y experiencias que todos los seres humanos vivimos. Todos tenemos que enfrentar pruebas. Pero cuando hay desconocimiento, cuando hay mucho desconocimiento, no que nosotros lo sepamos todo con relación a las pruebas. Vamos a intentar mostrar algunas ideas, plantear algunos argumentos, tratar de, por medio del Espíritu de Dios, de descifrar ciertos elementos espirituales para nuestro beneficio y para poder atacar las pruebas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ante la ignorancia o la poca información que muchas personas pueden tener con relación a las pruebas, en muchas ocasiones el desconocimiento nos hace tomar decisiones equivocadas en medio de las pruebas. Así que al enfrentar una prueba, usted y yo debemos tener claridad mental y espiritual. Debemos tener el contexto, dónde está ubicado Dios, dónde estamos ubicados nosotros, qué papel juega Dios en el asunto y qué papel juega nuestro adversario. Y teniendo todos estos elementos ya reunidos y contando con ellos, entonces es que nosotros como iglesia podemos prepararnos para poder enfrentar las pruebas de la manera correcta. Así que podemos comenzar estableciendo y definiendo lo que son las pruebas. Las pruebas no son otra cosa, yo le he llamado que un tipo de prensa espiritual. Eso está poderoso. Una prensa espiritual. ¿Por qué una prensa espiritual? Porque el mundo espiritual quiere traer una influencia sobre el mundo físico. Hay dos reinos en el mundo espiritual principales: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esos dos reinos quieren traer una influencia sobre el mundo físico y natural. Y utiliza una prensa muy particular, que son las pruebas. Quisiéramos también comenzar estableciendo que esta palabra prueba viene de un término que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, era un solo término, el término nasá. Pero cuando la Biblia es traducida al griego y posteriormente al español, ya cuando entra al griego, ya entonces se incorpora otra palabra. Ya aquella palabra que se utilizaba para referirse a las pruebas, a pesar de que en el antiguo tiempo se utilizaba indistintamente, tanto como para una prueba que Dios permite que llegue a nosotros con un fin, como también para una tentación que proviene estrictamente del enemigo. Esta única palabra se utilizaba para los dos eventos, para estas dos experiencias. Pero ¿cómo la podíamos definir? Pues había que ver el contexto en que se estaba utilizando. Y entonces podíamos decir, bueno, esta palabra nasá en esta ocasión se refiere a esto y en esta otra ocasión se refiere a lo otro. Pero cuando llega el griego, la traducción al griego y la traducción al español, entonces aparece otra palabra y entonces hay dos palabras para dividir este concepto de prueba. Y es que aparece la palabra tentación y la palabra prueba. Pero en síntesis queremos establecer que estos dos mundos espirituales quieren traer una influencia. ¿Y qué elementos tiene el enemigo para influenciar al ser humano? Pues muchos, diversos. Lo hemos venido hablando en estos últimos episodios y hemos dicho que el enemigo tiene los medios de comunicación, tiene
los artistas y tiene un sinnúmero de elementos a su disposición para influenciarnos a nosotros con el fin de meternos en una prueba, pero en este caso la prueba que le llamamos tentación. Sí. Y tratando de hacer eso, pues va a utilizar ese mecanismo de una prensa para empujarnos a que nosotros hagamos algo. Mira, como nosotros, por otro lado, Dios tiene un sinnúmero de herramientas para también influenciar al ser humano, al hombre, a la mujer. Dios tiene pastores, tiene evangelistas, Sí. tiene predicadores, tiene su palabra, y todos son elementos que Él utiliza para ir llevándonos por el camino que Él quiere que vayamos. ¿Cuál es la herramienta que tiene el enemigo para llevarnos por el camino que Él quiere que vayamos? La tentación. Muy bien. Así que, teniendo estos elementos claros, tenemos que saber que a lo largo de nuestra vida, nosotros permitimos que ciertas cosas entren a nuestro corazón. Esas influencias que vienen del enemigo vienen para poner en nuestro corazón cosas negativas. La influencia que viene de Dios viene para poner en nuestro corazón cosas positivas. Y las pruebas vienen con el propósito de sacar a la luz, ya sean aquellas cosas que son positivas o aquellas cosas que son negativas. ¿Por qué el enemigo quiere que salgan a la luz las cosas negativas? Porque las cosas negativas nos alejan de Dios. Así mismo es. Y yendo por tu línea, papi, puedo entender, como muy bien lo define, que las pruebas son una prensa. Pero a mi mente llega que muchas personas, a lo largo del tiempo, esto es muy común en el contexto de las comunidades de fe, la iglesia, en hacer preguntas con relación a la vida de una persona y que algunas personas respondan, bueno, pues estoy pasando por diversas pruebas, estoy Amén. siendo probado, es una jerga que la iglesia ha adoptado. Claro, desde la Biblia, que nos habla acerca de las pruebas, para referirse a momentos de dificultad, Amén. a momentos difíciles, a retos que se le paran de frente, a un sinnúmero de cosas. Incluso hay personas que su vida, y esto mientras ibas hablando llegaba a mi mente, porque hay personas que pareciera que toda su vida es una prueba. Horrible. Y hay personas que se expresan así, que viven así y que actúan así. Que pareciera que toda su vida o todo su alrededor son dificultades para él. Y ellos hablan y dicen, no, estoy pasando una prueba y esto es un proceso. Pero yo quisiera distinguir, aunque eso tiene mucho sentido, por lo que tú dices, papi. Porque pudiéramos acercarnos a las pruebas tanto de la mano de Dios, el Señor permitiendo que ocurran cosas en nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros, Amén. pero el enemigo tratar de exprimirnos y sacar lo peor de nosotros. Terrible. Así que aunque a mí, desde mi perspectiva, a mí no me gusta esta forma de pensar de que siempre estoy en una prueba, de que todo lo que me está pasando es... Pero también tengo la capacidad de entenderlo. Porque hay personas que sienten que su vida está siendo probada constantemente. Así que tienes razón de ser de esto. Pero papi, antes de que me sigas explicando esto acerca de las pruebas, yo quisiera hacer una distinción que, como te comentaba antes de que estuviéramos grabando, yo tengo una percepción acerca de las pruebas. Entiéndase, yo voy a compartir unas ideas que es desde mi perspectiva de un joven de 22 años. En esta área particularmente van a observar a papi hablando más que a mí, porque a mí también me interesa aprender. Porque hay un refrán que dice que el que coge consejo pues llega viejo. Y nosotros en nuestra carta de vida van a llegar pruebas. Claro. Y yo estoy comenzando a vivir. Y yo sé que en mi transcurso de vida van a seguir llegando pruebas, que ya han llegado algunas, pero yo quiero absorber. Así que esta es la intención de nosotros hacer este video, que todas estas personas atiendan bien estos consejos. Pero yo voy a
establecer mi punto. Tú estableciste, papi, que hay una prueba que es influenciada por el enemigo. Y hay otra prueba influenciada por Dios. Ambas de ellas es como una prensa que sacan lo que hay dentro de nosotros. Hay un ejemplo bíblico, yo lo tengo por aquí marcadito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que el oro es probado con fuego. Y de la misma manera, y esto lo hemos comentado en episodios anteriores, de la misma manera nuestra fe, nuestra vida cristiana va a ser probada. Y esperemos, y estamos convencidos y con la satisfacción o con la esperanza de que cuando seamos probados, nosotros seamos hallados en alabanza, en gloria y en honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que salta desde adentro lo que cargamos. Amén. Entonces, esa es la primera parte que quisiéramos establecer. Las pruebas pueden venir tanto desde el enemigo, influenciados, como tú muy bien dices, los medios de comunicación y un sinnúmero de mentiras, pero también puede ser influenciada por Dios para sacar algo de dentro de nosotros y ser nosotros hallados en gloria, en alabanza y en todas esas cosas. Vamos a seguir hablando acerca de las pruebas porque hay muchas formas y con esta área de que salga desde dentro de nosotros algo, yo creo que es peculiar seguir hablando de esto. Que cuando enfrentamos diversas pruebas, es posible que nosotros no estemos viendo la totalidad, o obviamente no estamos viendo la totalidad de lo que está ocurriendo, pero sí Dios está observando y hay dos mundos observando, el mundo espiritual maligno y el mundo espiritual relacionado a Dios. Están observando nuestras ejecutorias. Ese texto que acabas de leer dice: para que sometida a prueba nuestra fe. O sea que la prueba va dirigida a identificar y examinar la fe de cada individuo. Muy bien. Es la fe suya. Es lo que usted cree. Son nuestras convicciones. Es nuestro carácter. Lo que Dios permite que sea examinado con unos propósitos particulares que los vamos a ver, que lo hemos discutido, que ya lo hemos hablado. Tú me has presentado algunos puntos que tú tienes, Gabo, antes de compartirlo con ustedes. Ya Dios ha comenzado a bendecirnos y a hacer transferencia de información, ¿ve? A pesar de que tú dices que te vas a sentar a escuchar de ninguna forma. Yo estoy escuchando y recibiendo una información importante que Dios me transmite a través de ti y se hace un complemento, y nuestros queridos hermanos también en sus mentes Dios va trayendo ideas y pensamientos y se va completando ese concepto, ese criterio que Dios quiere que haya en su corazón y que haya en nuestros corazones. Se va formando de la palabra, de las experiencias de otros. Fíjate que la Biblia establece claramente cómo en medio de las pruebas estos dos mundos se están mirando, están observando. Por un lado, Dios deseando cumplir un propósito magistral, y por el otro lado el enemigo tratando de separarnos de Dios. Fíjate que el enemigo no tiene la capacidad de separarnos voluntariamente de Dios. Él no lo puede hacer así. Él necesita nuestra anuencia. Él necesita que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él para poder separarnos. Fíjate, Él necesita que nosotros voluntariamente nos separemos de Dios. ¿Por qué no nos puede separar? ¿Qué utiliza para que nosotros nos separemos de Dios? La tentación. Permite Dios que el enemigo en muchas ocasiones se acerque a nosotros y nosotros en muchas ocasiones caemos vencidos por el enemigo y nosotros mismos nos permitimos o nosotros mismos nos alejamos de Dios. Porque hemos permitido que en nuestro corazón se escondan cosas que no son las correctas. Fíjate. Sí. Dijimos lo mismo, nosotros somos iguales. Fíjate, papi, diciendo eso, me dio risa eso. Diciendo eso,
puedo entender algo. Si tú estableces que el enemigo no puede separarnos, directamente él, no nos puede separar de Dios, sino que tenemos que ser nosotros los que nos separemos voluntariamente, aceptando la influencia de él, pues me pone a pensar esto, porque el enemigo pone tentaciones, y ya establecimos que una forma de prueba son las tentaciones. Ajá. Pero la tentación en sí no es... Bueno, hay muchas personas que pueden ser tentados, pero no ceder a la tentación. Sin embargo, ceder a la tentación produce el pecado. Exactamente. Y el pecado es quien nos aleja de Dios. Claro. Pero, el pecado no viene de la nada. El pecado también tiene una razón de ser. Porque la negatividad o lo pecaminoso o la maldad o las tinieblas o como les queramos llamar, una vez Jesucristo hablando, no necesariamente afecta desde afuera hacia adentro, sino que hay algo dentro de nosotros que es lo que nos va a impulsar. Hay un versículo que me gustaría darle lectura, Mateo capítulo 15, los versos del 17 al 20. Ajá. Dice Jesucristo: ustedes no entienden que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, el pecado, los adulterios, pecado, las fornicaciones, el pecado, los hurtos, pecado, falso testimonio, pecado, las blasfemias, pecado. Así que estas son las cosas que contaminan al hombre. Así que el enemigo utiliza la tentación como prensa para que sea expulsado y salga a la luz todo lo que hay en el corazón del hombre. Exactamente. Y ese pecado ahí se ve reflejado. Amén. Y entonces ese es el propósito del enemigo, como tú muy bien describes. Pero por otro lado, el propósito de Dios, Dios tiene un doble propósito. Cuando permite que una prueba llegue a nosotros, Dios tiene un doble propósito. Número uno, revelarnos aquellas cosas que hay en nuestro corazón que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Por eso es que Dios permite ciertas pruebas, porque necesita que usted y yo nos demos cuenta de cosas que están guardaditas ahí, que nos están haciendo daño, que no nos dejan crecer, que no nos permiten desarrollarnos como ese instrumento que Dios quiere que seamos. Y como no nos hemos dado cuenta que están ahí y nos están haciendo daño, Dios permite que llegue la prueba para que salga a flote, salga a la luz aquello que es negativo, que Él necesita sacar. Muy bien. Hay mucha gente que está viviendo pruebas, hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, que están viviendo ciertas pruebas que no tienen una explicación lógica a lo que están viviendo. Pero la prueba no es otra cosa que un proceso que Dios permite. Hay algo bueno que Dios tiene, que Dios ha ideado, que Dios está planificando con las pruebas que usted y yo estemos viviendo. Y las pruebas, mis queridos hermanos, hay que enfrentarlas de la manera correcta, porque mientras más rápido usted y yo entendamos los propósitos de Dios, más rápido saldremos de ellas. Eso es. Así que el primer propósito que Dios tiene es sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y el segundo elemento es exhibir. ¿Para qué Dios puede utilizar una prueba? Para sacar aquello negativo que hay en nuestro corazón que no conocemos. Y número dos, para exhibir una fe inquebrantable que le glorifica a Él. Cuando Dios identifica que en su corazón y en mi corazón hay una fe poderosa, Dios quiere que todo el mundo, aún el mundo espiritual, vea nuestras ejecutorias y vea la manifestación de nuestra fe. Dios quiere que todo el mundo vea cuando usted y yo, hombres y mujeres de fe, estamos actuando, y aún en medio de una prueba en la cual nuestra fe está siendo sometida a un proceso de fuego, Dios está contento permitiéndolo, porque sabe que ese caminar de fe
le va a glorificar a Él. Usted y yo, a lo mejor estamos viviendo un momento de prueba. Y a lo mejor usted y yo no sabemos lo que estamos enfrentando. Pero Dios te está permitiendo vivir un momento duro en que tu fe está siendo probada. Porque tú y yo estamos exhibiendo esa gloriosa fe inquebrantable que sin lugar a duda glorifica a nuestro Dios. Imagínate, yo quisiera que los que nos están viendo se imaginen que por alguna extraña razón el Señor se te revela a tu vida y te pida lo más precioso que tú tienes. Imagínate a aquellos padres que nos estén viendo, imagínate que Dios se presente delante de ti y te pida que le sacrifiques a tu hijo. Creo que es una cosa, cualquier padre le tiembla la rodilla. Así es. Y yo me imagino a Abraham en una ocasión de su vida recibiendo este mandato de parte de Dios. Con los ojos llorosos decir: me estás pidiendo a mi único hijo. Me estás pidiendo al hijo de la promesa. Me estás pidiendo al que un día tú me entregaste. Y con los ojos decir: todo esto es cierto, pero te voy a obedecer. Y agarrar a aquel muchacho y arrancar a subir una montaña y coger todos los elementos para sacrificar a su hijo. Pero estando allá en la cima de la montaña, con el cuchillo en mano, listo para clavárselo al hijo, el Señor decirle: detente, párate. Ya salió a la luz lo que tú tenías dentro. Eso es. Era una prueba terrible que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos pusieran. Pero era necesario que saliera a la luz lo que había en el corazón de Abraham. Por eso Dios lo prueba. Y esta prueba, ahorita hablábamos, papi, esta prueba, Dios no necesitaba probar a Abraham para Dios saber cuál era el corazón de Abraham. Exactamente. Dios sabía cuál era el corazón de Abraham. Dios sabía lo que había dentro del corazón de Abraham. Sin embargo, Dios prueba a Abraham para hacerle entender a Abraham mismo lo que había dentro de su corazón y plantar una bandera espiritual. Amén. Diciendo: este hombre es capaz de obedecerme aún en medio de las pruebas más difíciles. Entonces Abraham se da cuenta las bendiciones de obedecerle a Dios, porque en aquel momento el Señor se presentó como Jireh, como el que provee. Porque en medio de las pruebas, papi, Dios también tiene la capacidad de proveer a nuestras vidas. Amén. Terrible. Tenemos que terrible. entender esto. Mis queridos hermanos, lo que esto quiere decir es que entonces el enemigo no tiene la capacidad de saber lo que hay en nuestro corazón. Por eso necesita una tentación para intentar ver lo que hay en nuestro corazón y que nosotros decidamos apartarnos de Dios. Sí. Dios no tiene esa limitación. Dios sabe lo que hay en el corazón. Así que cuando Dios permite la prueba es con otro propósito. Es que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón o sacarlo a la luz, como tú muy bien dices en el caso de Abraham. Exhibir una fe. Cuando Abraham iba caminando y cuando Abraham amarra a su hijo y cuando Abraham levanta el cuchillo, habían dos mundos mirando lo que estaba ocurriendo. Y Dios estaba permitiendo esto y lo permitió hasta el último momento porque sabía que había una fe inquebrantable.